Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fénix. En esta ocasión les vengo a hablar de algo muy breve, que es lo siguiente. Hace un tiempo no muy lejano, en una lejana galaxia, los Estados Unidos están desclasificando documentos desde los años 60 aproximadamente, referentes al fenómeno UAP, o fenómeno OVNI más conocido coloquialmente, ¿no? Objetos voladores no identificados. Si bien están empezando a clasificar datos, videos, principalmente militares, de avistamientos y fenómenos inexplicables, lo más loco de todo esto es que realmente detrás de todo esto hay un detalle que me gustaría desde este canal decirles, a ver qué piensan ustedes también. Por empezar, salió causalmente la peli Disclosure Day. Esto evidentemente es una super sincronicidad, término acuñado por Jung, que quiere decir que cuando dos eventos en simultáneo suceden y tienen un significado, se produce esto que sería una sincronicidad, que no es más que un mensaje, ¿no? Para poder interpretar a los ojos del observador atento. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando se esté en el auge de la desclasificación del fenómeno OVNI salga esta película? Por cierto, maravillosa película que vi hace poco, súper recomendada, sobre todo para tomar conciencia. Y acá entramos en el detalle que les quería mencionar. Causalmente, por otro lado, también estamos a punto, ya entrando en lo que va a ser el Mundial, que, otra sincronicidad, también se realiza en Estados Unidos. Y la pregunta es, cuando toda la población mundial tiene el foco puesto en el fútbol, que mueve masas, mucho más que otra cosa, ¿cómo puede ser posible que a la vez en simultáneo se esté dando todo este proceso, ¿no? De desclasificación con lo que esto representa realmente? Que ahora nos vamos a meter en profundidad. Ya pasó acá en Argentina, en la dictadura, que yo no viví porque no tengo la edad para haberlo vivido. Sin embargo, se sabe perfectamente lo que pasó. O sea, la tapadera que hubo con el fútbol y estaba pasando una barbaridad atroz tras bambalinas. ¿Puede ser el fenómeno del fútbol un sedante a nivel inconsciente colectivo para suavizar o incluso pasar por alto y tapar de lo que esté pasando quizás en otras instancias que conciernen a la evolución del planeta en términos de humanidad, refiriéndonos a la desclasificación, algo tan importante que realmente podría ser el inicio de un nuevo despertar en términos planetarios? Si lo miramos a nivel interno, una desclasificación, es decir, acercarnos hacia aquello que estuvo oculto y que luego es revelado, al menos paulatinamente, por más que sea a cuentagotas, por más que sea a través de una narrativa controlada, como se dice, realmente es un merecimiento, entre comillas, que de alguna manera, kármica probablemente, la humanidad estaría recibiendo. Es muy importante. Todo lo que tiene que ver con remembrar, reconectar, recordar, revelar o simplemente al menos tener la noción y el conocimiento, que no es sabiduría, al menos la posibilidad de tener la información que luego pueda ser utilizada a través de un sabio equilibrio para que esa información, en este caso, todo lo que abarca el fenómeno OVNI, que ahora nos metemos en eso, para que luego eso pueda ser una nueva formación en la ciudadanía planetaria, en las personas, a través de adquirir ese nuevo conocimiento de manera natural y aceptada, y cómo eso podría y debería modificar todo lo conocido, o al menos la mayor parte de las cosas conocidas y establecidas, desde la educación hasta la historia, hasta la religión, hasta la psicología, hasta un montón de cuestiones que tienen que ver con la gran pregunta, o una de ellas, que es ¿cómo van a ser las ciencias del conocimiento, las ramas de la educación y de la cultura humana para reabsorber, reintegrar, interpretar y transformar toda la nueva oleada de información que se viene? De allí la responsabilidad de que con esa información se pueda educar, como les decía, a la humanidad, a las personas, con una nueva formación, con este conocimiento adquirido, para que luego eso sea internalizado y que nos lleve a una transformación. ¿La historia nos puede transformar? ¿La lengua, la matemática, la literatura, la educación en general? Sí, digamos, forman parte de la idiosincrasia humana y como nuestra humanidad puede dirigirse hacia la vida, forma parte de la cultura humana. Si empezaríamos a absorber y a tener que internalizar a través de las instituciones, y no con esto digo confiemos en las instituciones, soy más bien partidario de casi que lo contrario, porque durante mucho tiempo las instituciones han demostrado que el conocimiento los regulan ellos, esas entidades. Miren qué palabra curiosa, ¿no? En vez de que el conocimiento saliera regulado y ejercido por las personas, las instituciones se adueñaron de ciertos conocimientos y generaron, mal o bien, dogmas, paradigmas. Sin embargo, soy partidario de que la persona, el ser humano, nosotros, podamos ser libres de interpretar y de vivenciar lo que la cultura de la humanidad a nivel conocimiento nos puede llegar a generar, de tal manera que ese proceso termine desembocando en una transformación. Y
Y ahí tenemos los 3 niveles. Información, que luego termina siendo una formación humana, intelectual e interna, emocional y del alma, para que luego, con todo ello, se produzca una transformación. Si no, ¿para qué es el conocimiento? Si no nos va a transformar. Y ahí vamos al punto desde hoy que quiero hablarles. ¿De qué nos va a servir una desclasificación, una revelación o un evento a gran escala como lo está pasando, que yo me pregunto, y deberían quizás preguntárselo también ustedes? ¿Por qué no se habla desesperadamente en todos los noticieros como una primicia mundial de esto que está pasando? Es un hito histórico total la desclasificación por parte de los Estados Unidos y algunos otros países que están empezando a emerger del silencio. Sin embargo, se sigue con la misma estupidez de siempre. Y ahora con el fútbol. Es para prestar atención y ver qué camino tomamos como individuos, porque esto podría significar, en términos que escapan al sistema y a los Illuminati y a quienes quieren controlar todo esto, una calificación del alma humana, de la raza humana, en alas de su propia libertad, de su propia conquista, de su propia evolución, de su propio despertar. Evidentemente, ¿qué humanidad transformada debería salir y ante qué principios debería estar transformada esta humanidad ante una revelación, ante una desclasificación de la magnitud que podría suceder? Que no es solamente lo fenomenológico. Y acá está el punto más importante. No olvidemos que los UAPs, los ovnis, son por ahora objetos, son vehículos, nuestros autos de más alta gama. Pero la pregunta es, ¿importa el vehículo? Miren qué ojo tan superficial en un punto, similitud con el cuerpo físico, el vehículo, cuando somos alma, ¿no? Es lo mismo. ¿No sería mucho más interesante ver los seres que habitan esas naves? Y la cultura y la idiosincrasia de esos seres, que no solamente tienen la tecnología muy evolucionada respecto a la nuestra, sino que quizás tengan otra cultura y otra perspectiva de lo que la vida es, de lo que la existencia es, lo que más impacta a nivel superficial al humano, que es la forma, primera gran trascendencia que hay que superar, valga la redundancia, que esto está súper íntimamente ligado con la primera iniciación del ser humano en su propia búsqueda interior, en su propio crecimiento interior, que es estar libre de las formas. Tiene implicancias descomunales. Ya lo hablaremos en otro video que tiene que ver con discipulado puro, proceso iniciático. ¿Qué sería la primera iniciación? Ya hablaremos de esto en otro momento. Trayendo la colación, fíjense que el humano está preso todavía en eso, en la forma. Y ni siquiera estamos hablando de la forma de los seres que están adentro, quizás, no lo sabemos, aunque hay mucha evidencia, de los ovnis. Sino que nos quedamos con la cáscara de la cáscara, que es el objeto físico, el cual surca nuestros cielos, o el éter, o el cosmos, si es que existe tal cosa, o la galaxia, que no sabemos cómo será. Entonces, los invito a que vayamos mucho más profundo. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los primeros contactos con otros seres, con otra idiosincrasia? No solamente con otra forma, no solamente con otros vehículos más avanzados que los nuestros. Estamos hablando de la esencia. ¿Creen en un creador? ¿Entienden el amor como nosotros? ¿Conocen otras fuerzas del universo? En términos de despertar, en términos esenciales, en términos inteligentemente coherentes con la evolución humana, no con cosas accesorias y detalles anecdóticos como ser la raza, los vehículos, la tecnología. Porque si no, vamos a ir hacia un rumbo en el cual solamente el enfoque sea formas, no hay esencia, no hay claridad, no hay propósito. Si la tecnología, la ciencia, no está vinculada con el amor, con el despertar de la conciencia y con la evolución humana en pos de la paz, en pos de la beatitud, en pos de la armonía, en pos de acercarnos al Creador, a Dios, como lo quieras considerar, creo que no tiene ningún sentido, incluso podría ser autodestructivo. Y por esa misma razón, quizás ese primer contacto, aún, aunque estamos más cerca que nunca, pese a todo, no sucede. Porque estamos queriendo ver la forma, sin estar preparados mínimamente, al menos en reflexionar lo que sería, no solamente ver lo que está adentro de la nave, sino lo que está dentro de ese ser, inclusive, o sea, su propio mundo interior. ¿Cómo piensa? ¿Piensa? ¿O solamente conecta y refleja y expresa? ¿Siente? ¿Cómo siente? ¿Siente celo? ¿Siente posesión? ¿O eso es más humano? ¿Qué conocen del amor? ¿Qué conocen de la entidad llamada Cristo, por ejemplo, no? ¿Tuvieron un Mesías? ¿Conocen al nuestro? ¿Conocen a nuestros maestros, los iniciados de este mundo? ¿Tienen otros? ¿Nos estuvieron ayudando hace cuánto tiempo? ¿O no? ¿O no pueden interferir por el libre albedrío? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Vienen de otras dimensiones? ¿Vienen de esta tierra? ¿Quizás de adentro de la tierra? ¿Tierra hueca? Bueno, los dejo con esta reflexión y nos vemos en otro video.